Después de, después de mutaciones cromosómicas, correspondería revisar genética propiamente tal, ya sea leyes de Mendel, herencia ligada al sexo, y ahí se terminaría el tema sobre herencia y evolución de la parte común. Entonces, el tema de mutaciones cromosómicas tiene como objetivo primeramente identificar los tipos de mutaciones cromosómicas, sus causas y consecuencias, ya que en el temario aparece de esa manera explícitamente. O sea, aparece tipos de mutaciones cromosómicas, por qué ocurren y qué producen. Entonces, es un tema en general sencillo, nos salen más de una pregunta, incluso a veces no lo preguntan, pero cuando lo preguntan es a través de un cariotipo o sobre alguna característica específica. Tenemos que la definición de mutación cromosómica en sí es, o mutación, mejor dicho, en general, primeramente, es un cambio en la información genética. Entonces, cada vez que la información genética se cambie, o sea, el ADN se cambie, estamos en proceso de una mutación. Esa mutación podría ocurrir precisamente en el ADN propiamente tal, en la hebra de ADN, en la biomolécula ADN, podría ocurrir en los genes, o sea, en partes del cromosoma, podría ocurrir los cromosomas en general, o sea, un cromosoma completo o un gran pedazo de cromosoma, o también esta mutación podría ocurrir a nivel de cariotipo, o sea, cuando se estudian todos los cromosomas, podría haber un problema en todos los cromosomas o en gran parte de ellos. Entonces, esa es la definición de mutaciones. En este caso, las que afectan los cromosomas serían cromosómicas. Tenemos que, en general, las mutaciones pueden afectar a los dos tipos de tejidos que tenemos en el cuerpo, al tejido somático, o también podemos tener mutaciones en el tejido germinal, o también conocido como mutaciones sexuales. Cuando las mutaciones ocurren en el tejido somático, o sea, cualquier parte del cuerpo, cualquier tejido del cuerpo, excepto los que producen gametos, tenemos que esa persona que tiene esa mutación generalmente tiene hijos normales. O sea, por ejemplo, cuando a alguien ocurre una mutación que le causa, por ejemplo, cáncer de piel, esa persona va a tener hijos normales, no hijos con cáncer de piel. O si ocurre una mutación, no sé, por alguna radiación o cualquier otro tipo, alguna sustancia química, una mutación por alguna droga, tampoco va a heredar eso a sus hijos. Sus hijos serían normales. Pero si la persona tiene una mutación en el tejido germinal, o sea, el tejido que da origen a los espermatozoides o a los ovocitos, sí va a heredar esas mutaciones a sus hijos. O sea, en ese sentido, esas mutaciones son heredables cuando ocurren en el tejido germinal que da origen a los gametos. Eso tienen que tenerlo en consideración. Entonces, solamente esas mutaciones son heredables. Tenemos que dentro de las mutaciones cromosómicas existen, como ya mencionado, algunas que ocurren a nivel de un cromosoma individual, se rompe un cromosoma, se pierde un cromosoma, se gana un cromosoma, se gana más de un cromosoma, se ganan muchos cromosomas, todo pérdida o ganancia de algo. Entonces, tenemos que, en ese sentido, las mutaciones, vamos a tener primero las que se conocen como mutaciones estructurales. Adelante. Estructurales porque afectan la estructura del cromosoma, la forma del cromosoma. Un primer ejemplo de mutación estructural, de las más conocidas, son las que se conocen como delesión. Siempre delesión involucra la pérdida de un pedazo de cromosoma. Fíjense acá en la figura, tenemos un cromosoma normal, que sería este, que se están enumerando, por decirlo así, los genes o las partes del cromosoma con letras A, B, C, D, E, F, G, H, y vemos que cuando ocurre esta delesión, se pierde este pedazo, y ahora el cromosoma queda más pequeño, queda solamente aquí hasta la parte F, perdió la G y la parte H. Es una delesión porque se perdió un pedazo del cromosoma. El cromosoma sigue estando, pero con un pedazo menos. Entonces, al perder un trozo, recuerden que los cromosomas se forman a partir del ADN que está en el núcleo, por lo tanto, se perdió un trozo de ADN y podría haber información muy importante que podría afectar a alguna característica o alguna condición de ese individuo. Entonces,
Esto es una delesión. Se pierde un pedazo de cromosoma. Contrario a la delesión, tenemos lo que se conoce como duplicación, donde acá hay una ganancia de información genética, una ganancia de trozos de cromosoma. Acá tenemos el caso contrario, este cromosoma tiene de la A a la letra E, son sus segmentos, sus genes, por decirlo así, y luego de la mutación, vemos que el trozo de E se duplica, o sea, el cromosoma ahora queda más grande, con más información, y se repite información, lo cual también puede llevar a algún problema, porque la información tiene que ser la original. Si tenemos menos o tenemos más, podría causar problemas graves, incluso que sea inviable ese individuo. Entonces, de lesión se pierde un pedazo, duplicación aumenta el tamaño del cromosoma porque se duplica o se repite un trozo del cromosoma. Entonces, estas serían mutaciones estructurales. Profe, Díganme. ¿cómo podría ser eso, por ejemplo, que diga gen, no sé, de color pelo rubio y que se repita 2 veces y rubio, rubio? Por ejemplo, podría ser un caso. Claramente eso no es que Pero no, eso afecta, o sea, claro. ¿se va a ver más rubio o algo así? No, no, en, ¿O- en ese caso, esa mutación creo que no suele ocurrir. Suele ocurrir sino en ciertos segmentos, en ciertos cromosomas que son susceptibles a quebrarse o a duplicarse. De ahí voy a colocar al final una lista con algunas enfermedades para que vea en qué caso ocurre. Pero no es a cualquier cromosoma ni a cualquier gen. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Pero claro, si fuera en el caso que usted planteaba, se repetiría la información. Y yo me imagino que eso no traería mayor problema, pero al repetirse la información se repite el ADN, podría alterarse el código genético y quizás esa información no es dañina, pero al agregarse podría dañar a otros genes que sí se verían afectados. Entonces, eso sería con respecto a esto. Aquí encontré una tablita que la encontré muy buena, aparecen algunos ejemplos, claramente esto no se lo van a preguntar en la prueba, pero de todas maneras para poder responder a esa pregunta, aquí aparecen casos típicos de duplicaciones y casos típicos de deleciones, donde por lo general son viables, o sea, el individuo nace, puede tener enfermedades, muchos problemas, pero se mantiene. Entonces, vemos un ejemplo es la delesión, o sea, se pierde un pedazo en el cromosoma 5, o sea, en el brazo corto del cromosoma 5, y ese síndrome se llama síndrome del maullido de gato, por ejemplo, porque los niños cuando son bebés tienen un llanto que es similar a un maullido de un gato. Entonces, como se puede ver, al perder un trozo de cromosoma, el niño va a tener una cabeza muy pequeña, un llanto persistente, los ojos muy separados entre sí, la cara muy redonda y también se asocia a un retraso mental. Entonces, eso pasaría por perder un trozo en el caso del cromosoma 5. Por otro lado, tenemos acá, cuando hay una duplicación, por ejemplo, en el cromosoma 4, específicamente en el brazo corto, tenemos que no tiene un nombre específico, pero esa persona va a tener una cabeza pequeña, un cuello corto, nacimiento de cabello bajo, o sea, del cabello bajo, o sea, crece mucho el cabello en las partes bajas de la cabeza, retraso mental y también retraso del crecimiento. O sea, es viable, pero trae muchos problemas asociados, en algunos casos pueden ser muy gravísimos y complicados probablemente de mantener durante los años que esa persona esté con vida. Pero aquí tenemos, como les decía, ejemplos de duplicaciones y ejemplos de deleciones. No ocurre en cualquier cromosoma, ocurre en ciertos cromosomas que si se dan cuenta tienden a ser los mismos. Cromosoma 4, cromosoma 4, cromosoma 4, cromosoma 4, cromosoma 7 otra vez, cromosoma 18, 18. Bueno, ahí tenemos el 5 y el 7 que serían, y el 7 de nuevo, acá se repite. O sea, suelen ser los mismos cromosomas susceptibles a romperse o a duplicarse. Entonces, eso sería con respecto a algunos efectos de duplicaciones y de lesiones. Profe, ¿Pregunta? Dígame. sí, una consulta. ¿Sí? ¿Habría alguna relación entre la numeración del cromosoma y por qué afecta a la mayoría, o sea, de las manifestaciones en una manifestación facial? ¿Qué relación Eh, podría haber ahí? Porque probablemente esos cromosomas tienen que tener información con respecto a la parte en el caso ay, se me fue la palabra, del desarrollo cefalocraneal y todo eso. Entonces, por eso
porque la información no está solamente en un cromosoma, sino que está en distintos cromosomas, y al expresarse se puede generar el individuo completo con todas sus características. Entonces, probablemente, no digo que sea 100% seguro, todos estos cromosomas tienen que tener alguna relación en la formación y desarrollo, ya sea del cráneo, del cerebro y todo eso. Porque de hecho, si se dan cuenta, creo que todos tienen retraso mental, si es que no me equivoco. Todos tienen retraso mental. Entonces, claro, tiene alguna relación con la formación directa del cráneo, cabeza y también del cerebro. Entonces, eso tiene que ser la explicación más lógica que se me ocurre, y yo creo que tiene que ser así. Eso. Entonces, aquí, como decía, hay algunos ejemplos, y se dan cuenta que las consecuencias siempre son algún retraso mental o alguna deformación corporal. Entonces, son efectos de o consecuencias de duplicaciones o de lesiones. Luego, tenemos otro tipo de mutación, aún estructural, porque afecta a la estructura, a la forma del cromosoma, que es la que se conoce como inversión, donde aquí podemos ver que acá está el cromosoma normal, de la A hasta la letra H, serían todas sus zonas, ¿cierto? Sus genes, y aquí nos damos cuenta que se invirtió un trozo. Aquí tenemos en la parte G, la F, acá tenemos la E, la D, y la H está aquí abajo. O sea, esta se mantuvo bien, pero toda la parte de acá se invirtió. O sea, una parte del cromosoma que estaba aquí se movió al otro lado. O sea, una inversión. Se cambia la posición dentro del cromosoma del ADN. O sea, en vez de ir 1, 2, 3, iría bueno, 1, 3, o sea, 1, 2, 4, 3, en vez de 1, 2, 3, 4. Entonces, se invierte un pedazo. Eso sería una inversión. Parecido, pero no es lo mismo, no confundirlo, por eso los coloqué juntos, tenemos la translocación. Hasta la inversión, estos cambios estructurales afectan a cromosomas individuales, ¿ya? Al cromosoma 1, al cromosoma 2, al 4, al 7, etc. Pero ya desde la translocación no afecta a cromosomas individuales, sino que afecta a 2 o más cromosomas, pero siguen siendo mutaciones estructurales, o sea, que afectan a la forma, al tamaño del cromosoma. Tenemos que en la translocación vamos a tener dos cromosomas afectados, en este caso, pero que no son homólogos, claro, porque no tienen el mismo tamaño, no tienen los mismos genes, todo distinto, entonces ellos se ven involucrados. Acá tenemos un cromosoma sano de la A a la H y otro cromosoma sano del 1 al 6. ¿Qué pasa? El cromosoma que tenemos acá, 5 y 6, le pasa un trozo al que tiene letras, o sea, E, F, 5, 6, y el que tiene letras le pasa un trozo al que tiene números, 4, G, H. O sea, translocación, cambio de información entre dos cromosomas que no son homólogos. Entonces, translocación. Entonces, recuerden, delesión, duplicación e inversión son cromosomas individuales. Y todas las demás estructurales Profe, van a ser cromosomas no homólogos. Dígame. es como un crossing over. Exacto, eso quería agregar, pero lo había dejado para el final. Sí, es similar, ¿cierto?, al entrecruzamiento o crossing over que ocurre en la meiosis, donde se cambian trozos de cromosomas. De hecho, ese mismo proceso que usted menciona, evolutivamente es una mutación, pero es una mutación que es útil, que es beneficiosa, porque otorga variabilidad. En cambio, la translocación de tipo mutación así propiamente tal, no otorga variabilidad porque cambia información importante y puede claramente causar problemas. Entonces, la translocación, cromosomas no homólogos. No homólogos. En cambio, en el entrecruzamiento son homólogos. Acá, no homólogos. Ahí tenemos el cambio. Luego, tenemos la inserción. Acá nuevamente tenemos que se afectan dos o más cromosomas. En este ejemplo son dos. En la inserción vemos que un cromosoma pierde un pedazo y otro cromosoma gana el pedazo. Entonces, este era más grande, este era más pequeño, pero después de la mutación, después de la inserción, el primer cromosoma queda más pequeño y el segundo cromosoma queda más grande. Porque vemos que ganó un trozo. Aquí está. Se
insertó un trozo de cromosoma del otro, pero son pares no homólogos, porque recuerden, no tienen el mismo tamaño, no tienen la misma forma. Inserción. Y creo que aquí terminamos con, sí, aquí terminamos con las mutaciones estructurales. Recuerden que cada vez que aparezca el concepto estructural, es el tamaño, la forma del cromosoma que se ve afectada. Solamente eso, por eso es estructural. En cambio, tenemos otro tipo de mutaciones cromosómicas que ya no son estructurales, sino que se conocen como mutaciones numéricas. Numéricas porque ahora se afectan cromosomas completos. Se ganan cromosomas completos, se pierden cromosomas completos, pero no pedazos, sino cromosomas enteros. Un ejemplo conocido son las euploidías. Eu significa verdadero, como un aumento verdadero del número de cromosomas. Fíjense acá en el dibujo que aparece aquí en la parte superior. Tenemos una especie aquí normal que tiene 2n es igual a 8 cromosomas. Aquí tenemos en total 8 cromosomas, pero por una euploidía, en este caso, se vuelve triploide en vez de diploide. Y ahora tiene 3 cromosomas en cada par, por decirlo así. Un cromosoma en cada par se ganó, o sea, afectó a la dotación cromosómica. Y en el caso 3, vemos que ganó 2 cromosomas en cada par. Ahora se volvió tetraploide, 4n. O sea, en la euploidía se ganan o se pierden cromosomas en cada par. Entonces, todos los pares aquí tienen un cromosoma extra. Dígame. Profe, ¿aquí no entraría entonces lo del síndrome de Down? No, en las euploidías no, porque recuerde, cuando diga eu es verdadero, como eucarionte, se va a agregar un cromosoma a cada par, a cada uno. Par 1 va a tener 3, par 2, 3, y todos los pares van a tener 3, en este caso. Euploidía. A todos los pares se les agrega o se les quita un cromosoma. Tenemos que en humanos esto es completamente inviable. Por ejemplo, acá encontré esta imagen donde se puede ver un feto que se estaba desarrollando, claramente se abortó tempranamente de manera espontánea, porque no podría nacer con, fíjese, tiene 69 cromosomas en total, y tiene, en los pares sexuales sería XXY, aquí podemos ver. Entonces, todos sus pares tienen 3 cromosomas, o sea, es triploide, pero no es viable, por lo tanto, automáticamente se abortan de manera espontánea. Entonces, así se ve el bebé. Aparentemente no tuviera ¿Profe? muchas malformaciones, pero internamente trae muchas fallas los órganos. Dígame. Bueno, la mano sí se ve que tiene una... Pero las ¿Mm? plantas sí son viables. Sí, eso iba a agregar. Pero en el ¿Y caso por de... qué lo humanos, pero las plantas sí? Bueno, es que, bueno, uno o sea, puede ser por el grado evolutivo, entre comillas, de ciertas características, de información. En general, en el humano, la cantidad de genes que tenemos es la cantidad de genes precisa que necesitamos para que todas las funciones se mantengan estables. De hecho, hemos perdido información y todo eso, y eso es bueno, porque así se mantiene todo viable. Pero en las plantas, muchas veces el tener más cromosomas, no menos, tener más, les ayuda a ser más resistentes, ser más grandes, ser más eficientes en su nicho ecológico, en su hábitat, en lo que sea. Entonces, es una fortuna de ellas que pueden tener miles de mutaciones. De hecho, hay plantas que son tetraploides, hay plantas que son triploides. De hecho, hay una especie de sandía, que es la sandía sin pepas, creo, que mucha gente cree, oh, la sandía sin pepas es transgénica y todo eso. No, no es transgénica. Simplemente es una planta de sandía a la cual se le sometió de manera artificial a una euploidía. Se mezcló con 2 especies de sandía distintas y al quedar triploide queda sin pepas. No es que sea transgénica, sino que tiene una mutación. Igual pasa con tipos de plátanos que son triploides, son más grandes, tienen como entre comillas más carne, le llaman así como más fruta, y eso es por una euploidía. También ocurre en peces, se cruzan ciertas especies de peces que tienen distinto número de cromosomas, o sea, generando un híbrido. No me acuerdo cuál era el pez, no sé si era bacalao o algo así, que es triploide, o salmón, y ese pez es más grande, tiene más carne y es mucho más
rentable al momento de la venta. Entonces, eso ahí no pasa ningún problema. De esto también creo que reptiles y anfibios también se inducen a mutaciones para que sean más grandes. Generalmente esa es la idea. Frutos, animales, peces más grandes para que tengan más carne y todo eso. Pero en humanos eso no es viable hasta el momento, porque el repetir información finalmente lleva a desórdenes genéticos y todo, y se aborta de manera espontánea. Eso sería con respecto a los ejemplos. Pero acá lo que no hay que olvidar, que la euploidía me hace crecer el número de cromosomas en todos los pares. Todos, todos, todos. Todos van a tener uno más, todos van a tener dos más, todos van a tener uno menos, pero a todos los cromosomas, desde el par 1 hasta el par sexual. Eso no tienen que olvidar. Es una característica de la euploidía. ¿Más preguntas? Ya, entonces, eso sería con respecto a esta pregunta. Luego, ahora agrego esta información, porque las mutaciones que vienen ahora se dan por este proceso. La no disyunción. ¿Alguien recuerda qué es la no disyunción? O, si es que no lo sabe, ¿qué se le ocurre de la no disyunción cromosómica? ¿O ¿Es cuándo como la ocurre? separación? Es la separación, exacto. Y durante la meiosis, ¿dónde tenemos separaciones? ¿En la anafase o no? En Cuando la, La anafase. exacto, en la anafase 1 y en la anafase 2. Por lo tanto, las mutaciones que vienen a continuación son producto de un mal proceso durante las anafases. Volví atrás. Fíjense aquí, tenemos una célula normal en metafase 1, los cromosomas están, ¿cierto?, alineados, pero aquí vemos que el uso mitótico, fíjense, está mal formado, está uniendo aquí, pero acá no está uniendo a este cromosoma acá. Por lo tanto, eso podría llevar a algún problema. No, y de hecho, fíjense, el uso mitótico de arriba se unió al cromosoma de abajo. Entonces, ahí hay un problema. ¿Ya? Aquí no se nota porque los cromosomas están alineados, pero cuando viene el momento de la primera disyunción, o sea, la anafase 1, fíjense, el cromosoma que estaba anclado a la parte del uso mitótico de la parte de arriba, se lleva el cromosoma que tenía que irse para abajo, o sea, acá quedamos con 3 cromosomas, y acá quedamos con un cromosoma. El proceso continúa porque es viable, acá con más cromosomas, acá con menos cromosomas, y finalmente cuando viene la segunda disyunción, o sea, la anafase 2, vemos que acá sigue teniendo más cromosomas, acá también, acá menos, y finalmente los gametos que se forman, unos van a tener más cromosomas y otros van a tener menos cromosomas. Por lo tanto, si este gameto, ya sea ovocito o espermatozoide, tiene la oportunidad de ser fecundado o de fecundar, y si es viable, acá se va a formar un individuo que va a tener más cromosomas, o acá que va a tener menos cromosomas. Entonces, estos son los efectos de la no disyunción cromosómica, ya sea en la anafase 1 o en la anafase 2. Y como dice aquí abajo, este proceso siempre va a llevar a que los gametos, ovocito o espermatozoide, perdón, lleve más cromosomas o menos cromosomas de los 23 que tiene que llevar siempre. Entonces, todas las mutaciones que vamos a ver ahora son producto de una no disyunción durante la anafase de la meiosis. ¿Preguntas aquí? ¿No? Ya, entonces veamos los casos, que yo creo que los conocen la mayoría. Tenemos las aneuploidías. Aneuploidías. Ojo que no es lo mismo que la euploidía. Recuerden que la euploidía era cromosomas a todos los pares. Acá se llama aneuploidía. O sea, como no verdaderas, por decirlo así, para diferenciarla de las otras. ¿Por qué? Porque acá no se aumenta cromosomas ni se reduce en todos los pares, sino que se aumenta o se reduce en algún par específico. Pero, como afecta cromosomas completos, sigue siendo un tipo de mutación cromosómica numérica, o sea, que me va a agregar o quitar cromosomas. Cada vez que hablemos de numéricas es más o menos cromosomas. Cuando hablamos de estructurales, cromosoma más grande o más pequeño. Entonces aquí
se podrían alterar los cromosomas autosomas, o sea, del par 1 al 22, o también podría ocurrir en los cromosomas sexuales, o sea, el par 23. Los 4 tipos de aneuploidías más conocidos, primero tenemos la nulisomía, donde se pierden 2 cromosomas homólogos, y la fórmula es 2n-2. Por ejemplo, se perdió el par 1 completo, o se perdió el par 10 completo, o sea, se pierden 2 cromosomas homólogos. La monosomía, donde aquí ya aparecen individuos que son viables, donde se pierde solamente un cromosoma del par. Por eso la fórmula es 2n-1. ¿Qué monosomía conocen? Que es un síndrome. ¿El de la supermujer? ¿O mm, es el otro? acá es pérdida de cromosoma. Falta uno. Ah, entonces no sé. El síndrome de Turner, donde se pierde un cromosoma X. O sea, es mujer porque tiene un X, pero le falta un X. Entonces aquí perdió solamente uno. Es la típica monosomía que preguntan en algunas pruebas, porque es como de las más conocidas. Entonces, eso tienen que recordarlo, igual lo vamos a ver de ahí. Monosomía, se pierde un cromosoma de un par. En cambio, la trisomía, se gana un cromosoma en un par. O sea, en vez de tener 2 cromosomas 1, tendríamos 3 cromosomas 1, tendríamos 3 cromosomas 20, por ejemplo. Y aquí tenemos 2 típicas que son muy conocidas. ¿Cuál sería? La 1 más conocida de todos. Síndrome de Down, ¿cierto? Síndrome de Down, claro, que es en el par 21. ¿Y cuál sería el segundo de los más conocidos? Que es hombre, siempre. En el par 23. En el par 23, el síndrome de Klinefelter. Claro, tenemos Era no. XXI. Sí, muy bien. Y también lo que nombraron delante, la supermujer XXX también. Es otra trisomía. Muy bien. Y por último, tenemos la tetrasomía, donde se agregan 2 cromosomas al par homólogo. O sea, en vez de tener 2 cromosomas 20, por ejemplo, tendríamos 4 cromosomas 20. Pero de todas estas, las que sí son viables y son conocidas, tenemos algunas monosomías y algunas trisomías. Entonces, estas son las 2 que sí suelen preguntar en las pruebas DEMRE, para que lo tengan en consideración. Traté de buscar nulisomías y tetrasomías viables y no encontré nada, al menos en humanos. Así que solo quédense con las mono y con las tri, que son viables, varias de ellas. Aquí tenemos los ejemplos más típicos. ¿Está? En el caso de acá tenemos el síndrome de Down, donde vemos que en el par 21 ya no es un par, sino que es un trío. Hay 3 cromosomas 21. Claro, porque hubo una no disyunción en algún gameto, ya sea masculino o femenino. Generalmente ocurre en los gametos femeninos, o sea, la no disyunción en los ovocitos que vienen con ese cromosoma extra. ¿Y por qué? Porque recuerden que, hablando de gametogénesis, la mujer nace con todos sus ovocitos. Por lo tanto, cuando a veces dicen, no, si la mujer tiene muchos años, podría tener algún problema y que el hijo pueda tener quizá alguna mutación o algún síndrome. Y eso es cierto, ¿por qué? Porque si la mujer tiene, no sé, 40 años, quiere decir que sus ovocitos tienen 40 años, mínimo. O sea, en todo ese tiempo se ha sometido a pesticidas, a drogas probablemente de manera directa o indirecta, a radiación, a medicamentos, y esas sustancias, como son dañinas, mutágenos, pueden haber causado, ¿cierto?, alguna mutación a nivel de tejido germinal. Entonces, probablemente esa mujer pueda tener ovocitos con mutaciones, y si no se hace un examen previo o no analiza su situación particular, podría dar origen siempre, o la mayoría de las veces, a hijos con alguna mutación cromosómica. Por eso, en una mujer que es ¿Profe? mayor o que nunca ha tenido hijos, es recomendable primero hacer un examen. Dígame. Profe, una consulta. ¿Sí? En este caso, entre comillas, ¿la culpa sería de la mujer? O O sea, más, igual hay cierta incidencia del hombre. Por eso, o entre sea, comillas, claro, o sea, culpa se refiere como culpa de la situación o culpa como de la mutación que ocurre así. la mutación.
¿Qué Ah, ocurre no, eso? claro. Generalmente el síndrome de Down viene causado porque las mujeres tienen mutaciones en los ovocitos. Es lo más frecuente, porque recuerden que los espermatozoides se renuevan todo el tiempo, entonces tendría que haber una mutación así realmente en el tejido germinal para que sea. Pero en el caso de los ovocitos, como vienen ya formados y tienen la edad de la mujer mínimo, entonces ahí ocurren muchas mutaciones cuando pasa el tiempo. Entonces, es más frecuente, por eso digo, en mujeres que vengan con esa mutación. Y bueno, una solución a eso está lo que les comentaba cuando vimos gametogénesis, que es el examen del polocito o del cuerpo polar, que es la célula que se produce luego de la división, ¿cierto?, de la ovogénesis, que no tiene ninguna función biológica aparte de llevarse el resto de cromosomas, pero si se analiza el polocito y viene con mutaciones, obviamente también los ovocitos vienen con mutaciones, entonces no es la opción quizás un embarazo en esas condiciones o habría que buscar otra alternativa. Entonces, eso con respecto al síndrome de Down, pero es una de las aneuploidías más favorables. O sea, hay una alta tasa de sobrevivencia, una alta tasa incluso de que logren muchas cosas, igual que cualquier otra persona, porque es simplemente que se inserten bien en la sociedad y pueden aprender muchas cosas. Yo conozco, incluso tengo conocidas que tienen síndrome de Down, que son educadoras de párvulos, y hacen clases y no tienen ningún problema. O sea, claro, sí tienen problemas, pero pudieron insertarse sin problema en la sociedad porque tuvieron oportunidades y todo eso. Entonces, en el caso del síndrome de Down, va más por la parte de que esa familia tenga como acceso o oportunidad de estimular a ese niño o a esa niña y todo en general saldría bien. En cambio, cuando no hay acceso, no se puede, entonces claramente quedan con retrasos cognitivos y que ya después no tienen solución. Pero es muy favorable porque es viable. Incluso las personas con síndrome de Down, como no tienen mutaciones en sus cromosomas sexuales, pueden también tener hijos. De hecho, el otro día leía una biografía de un joven, creo que era japonés o chino, que contaba su experiencia con un papá con síndrome de Down, que el papá bien, todo, se la jugó por él toda la vida, y él pudo hacer todo sin problema, y él no tiene ninguna mutación, y a pesar de que su papá tenía síndrome de Down, que ya falleció. Entonces, eso con respecto al síndrome de Down. Por otro lado, Profe, dígame. una consulta, ¿Sí? igual el cuidado que usted menciona determina en sí la longevidad de Exacto, los síndromes, ¿no? exacto. Eso también, cuidado porque, y como ya veíamos al principio en las deleciones y en las duplicaciones, siempre se asocia con muchas enfermedades más. O sea, no es que solamente venga quizás con algún cambio a nivel morfológico, sobre todo en la cara, la forma que tienen, que es muy similar, sino que también vienen con, sobre todo síndrome de Down, viene con muchos problemas cardíacos asociados, donde los niños requieren por lo menos una operación en su vida, más de una. Tengo una amiga que su hermanita pequeña tiene síndrome de Down y la hermanita tiene 10 años y creo que la han operado como 10 veces ya, como una vez al año, porque siempre tiene problemas del corazón. Pero mientras se pueda hacer, eso va a ayudar a que pueda tener más años y se mantenga lo más estable posible. Bueno, hay casos y casos. Hay casos que probablemente no requieran tanta intervención, pero también un cuidado constante y la estimulación sobre todo. Ya, eso sería con respecto al síndrome de Down, que es una de las mutaciones. Profe, Dígame. ¿y por qué todos tienen como rasgos faciales similares? Porque como ocurre, esa mutación ocurre en el mismo tipo de cromosomas, entonces probablemente ahí hay información que tiene que ver con el desarrollo facial y se comparte con todos igual. Entonces, por eso. En otro tipo de mutaciones de tipo aneuploidía, o sea que se agrega un cromosoma o se quita un cromosoma de un par, no afecta a todos los cromosomas, tenemos el síndrome de Klinefelter, donde siempre el individuo es hombre, pero la trisomía ocurre a nivel de cromosomas sexuales. Fíjense que es 47, esa es la nomenclatura, 47 porque tiene un cromosoma extra, coma, XXY. Esa es la nomenclatura. En el caso del síndrome de Down, sería 47, y si es hombre, XY, o si es mujer, 47, XX. Lo que indica que aquí no hay ningún problema ni nada, sino que el par que se aumenta es autosoma. Acá es 47, XXY. Siempre el síndrome de Klinefelter es hombre, porque tiene un cromosoma extra, X, pero siempre va a tener el Y, entonces hombre.
tenemos que como tiene un cromosoma extra X, va a tener siempre características morfológicas más femeninas, por decirlo así. Por ejemplo, aumento de las mamas durante la pubertad, poco vello facial, poco vello corporal en general. También tienen los brazos y las piernas son más largas de lo habitual. El desarrollo de los testículos y de las características sexuales secundarias es muy pobre, por decirlo así, muy poco. La parte de los hombros son más estrechos. Entonces, el cuerpo morfológicamente pareciera un poco más femenino con las características típicas, pero es hombre. Afortunadamente, como este síndrome afecta principalmente al desarrollo de caracteres sexuales, con una dotación hormonal de testosterona, tendería a tener un desarrollo un poco más normal y no problemas morfológicos. Pero sí se asocia a veces con retraso mental. Entonces, eso ya no se puede invertir, pero sí se puede estimular para que puedan alcanzar lo máximo de su parte cognitiva. Entonces, eso sería con respecto al síndrome de Klinefelter. Profe, Dígame. ¿cómo se llama el de la supermujer? Es que yo le llamo supermujer. Se le no sé llama cómo se llama. se le llama supermujer o superhembra. Sí, tal cual, literal. Superhembra Ese es o XXX. XXX, claro, así es. Igual tiene un desarrollo, un retraso mental asociado. O sea, siempre los síndromes van a tener un grado de retraso mental asociado, que puede ser mayor o menor, pero siempre hay algo. Cuando se agrega cromosoma, se quita cromosoma, un pedazo, etcétera, siempre va a estar ese problema asociado. Por el contrario, a las trisomías, que recién revisamos, está la típica monosomía de las más conocidas, que en este caso es el síndrome de Turner, que su nomenclatura es X0. O sea, esa persona tiene un cromosoma menos, o sea, sería 45,X0. ¿Por qué? Porque le falta un cromosoma sexual y solamente lleva el cromosoma X. Por eso es mujer. Porque recuerden que el cromosoma X lleva, aparte de información vital, también lleva información que permite el desarrollo del sexo femenino. Si no está el Y, sí o sí va a ser mujer. Entonces, como tiene un solo X, es mujer. Pero le falta el otro X, dígame. ¿Y el I0 no puede existir? No existe porque el cromosoma X es uno de los cromosomas fundamentales para la especie humana, porque ahí hay información vital para ciertos órganos. Entonces, si no está el X, ese individuo se aborta espontáneamente a edades tempranas. Por eso no puede existir el I0 o 0I, no. Solamente X0 es la única alternativa. Entonces tenemos que es una mujer, tiene un desarrollo en cuanto a crecimiento bastante lento, muy retardado, las características sexuales secundarias como el crecimiento de mamas o de glúteos es muy lento o muy bajo, también tiene retraso mental, el cuello es muy corto respecto a un cuello entre comillas normal, y las extremidades cortas, tienden a tener un aumento de masa corporal, tienden a la obesidad por lo general también, y eso. Entonces, también requieren inyecciones o tratamientos hormonales para que el desarrollo corporal sea lo más normal posible. También tienen retraso mental y por lo que leía, tanto el síndrome de Klinefelter como el de Turner sí tienen problemas de fertilidad. O sea, generalmente son infértiles, generalmente. No todos los casos, porque hay grados, por decirlo así, pero la mayoría sufren infertilidad, a diferencia del síndrome de Down, donde sí son fértiles. Entonces, eso sería con respecto a esto. Acá se puede ver, fíjense en la imagen superior, se ve un cariotipo normal, XX, una mujer con síndrome de Turner, X0, un hombre normal, XY, y un hombre con síndrome de Klinefelter, XXY. ¿Profe? Dígame. ¿Pero cómo podría producirse el síndrome de Turner? O sea, ¿cómo serían los gametos? De ahí lo vamos a revisar. Paciencia, paciencia. Ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Ya. Aquí tenemos otra imagen para que después la puedan revisar. Aparece como, no está en español, pero igual ustedes son todos bilingües. Y ahí pueden ir viendo, pero más que leer, pueden ver las características corporales, ¿cierto? Como son más alto, más bajo. También faltó que el desarrollo sexual también es muy lento en cuanto a características externas e internas. Pueden tener problemas también, ¿cierto?, al corazón, en este caso. Entonces, hay un sinnúmero de problemas asociados, pero que son tratables afortunadamente.
aquí tenemos lo que preguntaba. ¿Qué ocurre cuando la mutación, o sea, la no disyunción ocurre en la meiosis 1? Fíjense acá. Acá tenemos, el ejemplo es con un par de cromosomas para que sea más fácil. Acá está normal, pero una no disyunción me lleva a que una célula se quede solamente con los dos cromosomas, en este caso, y la otra queda vacía, por decirlo así. Entonces, no tiene cromosomas. Cuando viene la meiosis 2 y ocurre la anafasia 2, vemos que aquí los cromosomas se separan, ¿cierto? Tenemos dos cromosomas aquí, dos cromosomas acá, pero acá sigue la célula estando vacía, en este ejemplo, ¿cierto? Sin cromosomas, en este ejemplo. Ahora hay una fertilización, o sea, fecundación. Acá viene el individuo que aporta, ¿cierto? Un cromosoma, que sería lo normal, le va a aportar uno a este, uno a este, uno a este y uno a este. ¿Cuál es el resultado final? El individuo de arriba va a tener una trisomía, porque tenía dos cromosomas, más el del progenitor que llegó, tendría tres. En cambio, el de abajo, que venía sin cromosoma, va a tener cromosomas menos. Va a tener solamente un cromosoma en este ejemplo, que sería el que le aportó el progenitor. O sea, aquí se formó una monosomía y una trisomía, porque el problema ocurrió en la meiosis 1. No sé si se ve la imagen, ¿se entiende? La encontré súper clara, a mí me encantó. Primera vez que la encuentro en internet. Entonces, ahí sería. Entonces, una monosomía y una trisomía. Entonces, si fuera más de un hijo, y esos individuos siempre van a tener hijos juntos, podrían tener siempre el chance de tener trisomías o monosomías. Otro caso, donde en vez de que ocurra en la meiosis 1, el problema ocurre en la meiosis 2, fíjense, acá tenemos el ejemplo con un cromosoma que viene ya normal, y, o sea, bueno, se reparte, ¿cierto? Faltó uno, parece que vendría un cromosoma aquí, un cromosoma acá, todo normal hasta aquí. En el momento de la meiosis 2, específicamente anafase 2, vemos que aquí este cromosoma al dividirse queda un cromosoma aquí, o sea, un cromosoma aquí se dividió, pero acá quedó sin cromosoma. Y acá vemos que ocurrió todo normal, se dividió con uno acá y se dividió con uno acá. Todo bien aquí, todo mal aquí arriba. Ahora viene la fecundación, el otro progenitor aporta su cromosoma extra y vemos que en el caso de arriba, aquí, se forma una trisomía, en el caso de abajo se forma una monosomía, pero en el otro caso de los gametos tenemos gametos, o sea, individuos normales. Entonces, Profe, dígame, ¿sí? o la primera célula está mala, ¿cierto? No, Porque tiene un... no, o sea, en este ejemplo colocan menos cromosomas para que se entienda el proceso. Esto vendría bien, por decir. Yo me imagino que aquí faltaba un cromosoma, quizás dibujado para que haya Sí, uno pero aquí el y uno dibujo acá. está mal, no como... Claro, sí, tiene razón. Falta un cromosoma en este dibujo, sí, ahora entendí, sí. Faltaría uno para que haya uno acá y uno acá, sí. Pero lo importante de acá es ver que cuando la mutación o la no disyunción ocurre en la meiosis 2, tenemos tres alternativas: trisomías, monosomías o normales. En cambio, en la anterior, cuando ocurre la anafase 1, sí o sí se van a producir hijos con mutaciones, ya sea por trisomías o monosomías. Entonces podríamos decir que es más peligrosa la no disyunción 1, porque sí o sí son hijos con problemas cromosómicos. En cambio, cuando es en la 2, también está la oportunidad de tener hijos sin mutaciones, en ese caso. Profe, Dígame, una consulta de ¿sí? parte un médico o un genetista en este caso no recomendaría que se hiciera una reproducción, ¿cierto? No, claramente no. Claro, por eso el caso de que si la mutación viene en el caso de la mujer, se toma el polocito, si se ve que tiene más cromosomas o tiene menos cromosomas, entonces realmente no sería recomendable, o a menos que, bueno, yo creo que en países más desarrollados ocurre sobre todo, se le pudiera quizás inducir la pérdida de algún cromosoma o algo, pero eso ya es más complejo. Entonces, otra opción que diría que quizás sería una fecundación in vitro y ahí ir viendo cómo se va haciendo el desarrollo. Pero por lo general, la recomendación sería que no, porque hay muchas probabilidades que los hijos puedan Profe, tener mutaciones. Dígame. ¿quién estudia como toda esta área así de genética y todo eso? Los genetistas y todo eso, claro. Son ramas, por ejemplo, de la parte de los bioquímicos, de los ingenieros en biotecnología,
también puede ser medicina, que se especializa en genética, que sería más en investigación. Bueno, y en realidad cualquier persona que pueda hacer un posgrado que tenga que ver con genética, se especializan en eso. Sí, Entiendo. es súper interesante porque eso igual lleva, ayuda a la Sí, me salud llamó la humana. atención. Se Sí, ve, claro, o sea, novedoso igual. exacto. Así que por ello también puede haber lado de vocación. Muy bien. Entonces, eso con respecto a las mutaciones cromosómicas, pero de tipo aneuploidías, porque afectan no a todos los cromosomas en sí, sino a cromosomas puntuales, pero completos. Y eso serían, como dije, las monosomías y las trisomías que son viables. Profe, una última Dígame, consulta. por supuesto. En este caso, los puntos de control que se efectúan en meiosis 1 y meiosis 2 no alteran el proceso que se siga a la Eh, normalidad, ¿cierto? O sea, claro, podrían ayudar a que eso se elimine, pero claramente acá se saltan esos controles y pasa, que es frecuente. Pero como digo, estas mutaciones siempre van a ocurrir cuando la persona está sometida quizá a una mutación germinal. Y la única forma de que haya una mutación germinal es que ese individuo se haya sometido a agentes mutágenos, ya sea radiación, drogas, sustancias químicas, que ejercen ese poder mutágeno y que hace que las células se salten cualquier control y todo eso. Entonces, por eso no es tan frecuente, pero ocurre sobre todo en esos casos. Y creo que, bueno, aquí tenemos un cariotipo más grande de una persona que tiene una trisomía. Fíjense aquí, este sería el caso, bueno, aquí, no sé, qué raro, supone que es XX, tiene 3X, pero no sé por qué aparece un Y, yo creo que la imagen tiene algún error, pero así para que lo vean. Entonces, cuando aparecen preguntas de EMRE de este tipo, siempre les muestran un cariotipo y dicen, no, este cariotipo es normal, tiene mutación, usted tiene que tener un ojo así bien objetivo de ir mirando cada par rapidito y ver, ay, aquí está más corto, está más grande, o hay un cromosoma extra, o falta un cromosoma para poder responder de manera precisa esa pregunta. Acá tenemos otro cariotipo, donde vemos que XXY, aquí sí, hay 2X y un Y, o sea, vemos que todo lo demás está bien, excepto aquí el par sexual, y eso sería todo con respecto a las mutaciones cromosómicas. Más preguntas, más dudas.